hablar, pero no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. La verdad es que sí hay nervio, pero en el nombre de Jesús vamos a dar esta palabra, hermanos. También había duda sobre de qué tipo de inseguridad íbamos a hablar el día de hoy, porque pues hay mucho tipo de inseguridades. Ahorita ustedes mismos van a externar, pero Dios dio palabra, y si ustedes venían a escuchar la clásica conferencia de inseguridad sobre cifras y cuestiones de delincuencia y todo eso, pues ¿qué creen, hermano? Que no es esta la conferencia que Dios puso el día de hoy, sino algo completamente diferente, pero que tiene que ver con eso, sobre la seguridad de caminar con Jesús. Jesús da seguridad, hermanos. Jesús da libertad para poder caminar en un país como este. ¿Usted sí sabía eso, hermanos? Jesús da libertad. Donde quiera que esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Le vamos a decir: bendito Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre, porque tú nos permitiste llegar a este lugar, Señor, porque pasaron muchas cosas el día de hoy, Padre, y tú moviste cada pieza para que nosotros llegáramos aquí, Señor. Nosotros, Padre, te agradecemos, Señor, porque continuamos con estas tareas del mes de la Biblia, y te damos gracias, Señor, porque nos permitiste salir a las calles a leer tu palabra, Señor. Nos permitiste salir a las calles a orar por nuestras colonias, Padre, por las colonias que rodean a este templo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros te pedíamos una manifestación poderosa tuya, y tú a diario la diste, Señor. Tú diario diste palabra, Padre. Tú diario estuviste con nosotros, y Señor, por misericordia tuya y por obra tuya, mucha gente aceptó a Jesús en su corazón. Y hay gente, Señor, tenemos la plena confianza de que aunque no lo dijeron, ellos aceptaron esta palabra de esperanza. Ellos aceptaron esta palabra que viene de la Biblia y es palabra viva. Nosotros lo creemos así, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta semana, porque tú vas a hablar con diferentes expositores, Señor, y te damos gracias por tanta bendición que das a esta iglesia, Señor. Te rogamos que si hay algunos que todavía no llegan, pero vienen en camino, tú los traigas con bien. Te rogamos que tú bendigas a aquellos que nos están escuchando en casa, Señor, que tú los bendigas y que tú los abraces, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, por supuesto que todo lo que se va a decir va a ser con la Biblia, hermanos. Es Mateo, hermanos, si lo pueden buscar en sus Biblias, Mateo 14, hermanos. Mateo 14, y vamos a leer del 22 al 33. Amén, hermanos. Mateo 14, del 22 al 33. Si nos podemos poner de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Mateo 14, del versículo 22 al 33. Y dice así la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Es de bendición esta palabra, hermanos, porque pues ahorita le está exponiendo pues quizá uno de los hombres más inseguros de esta congregación. Por eso les digo que es de bendición, porque pues Dios habló mucho mientras estaba escudriñando aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice esta conferencia es: caminar sobre las aguas en tiempos de crisis. Caminar con Cristo trae libertad. Nos encontramos, hermanos, en un país donde la delincuencia es pan de cada día, ¿o no, hermanos? Todos la hemos padecido. ¿O quién más la ha padecido, hermano? La delincuencia. Yo creo que todos, ¿no? ¿Qué otro tipo de inseguridades hay, hermanos? Inseguridad económica, inseguridad personal, inseguridad política, inseguridad familiar. ¿Qué más, hermanos? Inseguridad emocional. Inseguridad en la salud. Hay mucho tipo de inseguridades, hermanos. Y aquí yo hacía una pregunta, escribí una pregunta que dice: ¿cómo puedo caminar con seguridad en un país como México? ¿Cómo puedo caminar con seguridad en tiempos de crisis por la pandemia que azota el mundo? ¿Cómo podemos caminar con seguridad, hermanos? Y aquí la palabra de Dios, a partir del Salmo 22, del 22 al 24, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imagínese usted, hermano, esta escena donde Jesús, venía Jesús y los 12 discípulos, venían del gran milagro de la alimentación de los 5,000. Venían de ver ese milagro. Entonces, ya termina el evento, están despidiendo a la gente y Jesús les dice: adelántense a la otra ribera, que más o menos estamos hablando que eran unos 8 kilómetros. Fue lo que más o menos yo pude ahí como encontrar de información. Eran más o menos unos 8 kilómetros y ya dice aquí que era la cuarta vigilia, más o menos eran como las 3 de la mañana. Cuando de repente el viento empezó a soplar en contra y pues ellos se encontraban, imagínense la escena donde pues vienen los 12 discípulos y de repente el agua empieza a azotar la barca donde iban, y después de ver después de estar trabajando en la obra del Señor, después de ver milagros con Jesús, pues empieza a pasar todo esto. Mientras tanto, en la otra escena, hermanos, es una escena paralela al mismo tiempo que se está viviendo esto, está Jesús. Él se fue a orar, solo se fue a un monte a orar, pero ¿sabe una cosa, hermano? Que hay que poner mucha atención en estos versículos. Jesús permitió que pasara esto.
Jesús por eso los mandó solos. Jesús los mandó y él ya tenía este plan. Jesús permitió que los 12 discípulos enfrentaran una prueba por medio de la tormenta. Cuando llega una tormenta a su vida, hermano, siente inseguridad. Es tremenda, es tremenda. ¿A poco no cuando le informan algo o se entera de algo o le avisan de algo difícil que va a pasar en su vida, a poco no siente esta transpiración de repente fría, y de repente siente como toda la sangre de repente, y de repente sentimos así como que, híjole, ¿cómo voy a salir de esta? Entonces los discípulos se estaban enfrentando a esta marea, a este viento fuerte, pero veíamos, hermanos, que Jesús lo permitió. Jesús, hermanos, Jesús permite que nosotros pasemos por estas tormentas. Él estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Si nos vamos a Marcos, hermanos, si nos vamos a Marcos 6:48, usted ahí si me ayuda alguien a buscarlo, hermanos, Marcos 6:48. Ahí nos narra un poquito diferente sobre en qué actitud ellos estaban actuando. Marcos 6:48. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Adelante, Paul, por favor. Viéndoles, regué con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos hablando sobre el mar y quería adelantárseles. Al principio otra vez, Paul, por favor. Y viéndoles el mar con gran fatiga. Eso, gracias, Paul. Estaban, hermanos, como nosotros en toda nuestra naturaleza, ellos estaban remando con gran fatiga. Y es lo que nosotros hacemos, hermanos. Vienen estos problemas, viene esta prueba, y nosotros por nuestra propia prudencia, por nuestro propio conocimiento, por nuestras propias fuerzas, queremos remar en contra y simplemente no podemos, hermanos. Simplemente no podemos. Y ahí es donde yo les digo, hermanos, que Jesús permite, Dios permite estas tormentas para que nosotros, hermanos, simplemente esperemos su señal, su seguridad, hermanos. La seguridad de Dios ahí está, nada más que tenemos que despojarnos de toda prudencia propia, de toda vanagloria. Tenemos que dejar de ser nosotros, hermanos, para que Dios empiece a actuar aquí como lo vamos a ver más adelante. Debemos de tener la completa confianza de que Dios conoce tu problema, hermano. A Dios no se le pasa tu problema. Dios observa, Dios está observando, hermano, cómo estás actuando ante ese problema. Ahorita vamos a leer el Salmo 91, hermanos, y lo podemos ir preparando. Entonces, vamos a seguir, hermanos, del versículo 25 al 26, que dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Es otra escena, hermanos, que yo los invito a imaginarnos. Ahí hay un primer milagro, hermanos. Hay que poner mucha atención en los milagros. Ahí hay otro milagro. Ya venían los discípulos y Jesús, ya venían de la alimentación de los 5,000. Aquí viene otro milagro, hermanos, que era que Jesús les alcanzó y empezó a caminar sobre el agua. Entonces, para ellos era algo nuevo, era algo extraño. Entonces, imagínense, hermanos, ellos están
siendo azotados por la marea, por el fuerte viento, pero imagínense el miedo de qué forma los consumió. El miedo de qué forma los consumió, que ellos se olvidaron de lo que ya habían pasado con Jesús, se olvidaron de los milagros, y todavía, hermanos, viene Jesús, y para ellos era algo extraordinario, y empiezan a gritar, ¡un fantasma! Imagínense, hermanos, ¿cómo se llama? Alfred Hitchcock hubiera dirigido esa escena, los hubiera puesto a todos abrazados, y hubiera enfocado bien sus ojos de miedo, y puros sonidos de chin, 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 chin. Y porque ellos, imagínense los discípulos gritando, un fantasma, cuando no era un fantasma, era Jesús que ya les iba a alcanzar, hermanos. Entonces ellos estaban, dice aquí la Biblia, y dieron voces de miedo, o sea, dijeron muchas otras cosas aparte de decir que Jesús era un fantasma, hermanos. Ellos fueron consumidos por la tormenta, ellos estaban sumergidos en la crisis y nada podía dejarlos ver, estaban bloqueados, y a veces nuestros problemas nos bloquean, nos dejan bloqueados y no dejamos que el Espíritu de Dios obre. No dejamos que Jesús venga. Y ahí es donde existe la inseguridad, hermanos. Cuando tú no dejas, hermano, que Dios actúe, la inseguridad va a ser lo más normal que nosotros vamos a tener como humanos. Por eso es que la invitación es, hermanos, hay que caminar con Dios, hay que caminar de la mano con Jesús para dejar de tener inseguridad, hermanos. Muchas veces aquí, por ejemplo, hablando de esta iglesia, hermanos, cuando las autoridades decían, en cierto tiempo van a tener que cerrar las iglesias. Y como ayer lo comentaba, hermanos, en las reuniones de ministerio, de diáconos, pues sí, la verdad, sí, hermanos, sí había cierta inseguridad, sí había miedo de que es que si no cerramos van a llegar las autoridades y nos van a despojar del santuario, de las instalaciones, y y sí, por supuesto que sí lo pensamos, y todo este tipo de inseguridades nos invaden también a las iglesias, hermanos. Pues ahí tenemos la prueba de cuántas iglesias en todo el mundo han cerrado, hermanos, y es por inseguridad, hermanos. Nosotros de verdad que respetamos mucho a las iglesias que han cerrado, y respetamos mucho a los hermanos que han decidido guardarse en su casa. Respetamos mucho todo esto, hermanos, pero esta pandemia trajo inseguridad, como lo hemos venido diciendo, y es un discernimiento, hermanos. Fue un espíritu de temor que empezó a recorrer las calles de este país y del mundo. Es un espíritu de temor que ha estado invadiendo a las iglesias primordialmente, porque ha sido un ataque directo a la iglesia. Este espíritu de temor ha invadido las calles, y lo vemos con nuestros vecinos, que este otro espíritu de muerte viene, y no es el virus realmente el que está matando a la gente, es el miedo, hermanos, es la inseguridad, es el vacío, es la falta de Dios, hermanos. Es la falta de Dios, y créanme, hermanos, que estamos orando, estamos combatiendo, hermanos, y estamos en esta guerra espiritual que se ha levantado en contra de la iglesia, y que por eso esta iglesia ha decidido salir y empezar a dar palabras de ánimo, palabras de esperanza, empezar a predicar la palabra, y Dios ha actuado.
hemos todos nosotros sido testigos de cómo Dios ha actuado en las calles. Dios ha limpiado de delincuencia. Fuimos testigos, nosotros lo vimos, hermanos. Estuvimos orando porque Dios limpiara de delincuencia a estas colonias, y a mi hermano Francisco y a mí nos tocó ver cómo una patrulla estaba persiguiendo a una banda de malhechores de aquí, de esta colonia, hermanos, y nos tocó verlo, nos tocó ver la persecución. Y empezó Dios a obrar, y están limpiando las calles de basura, y se está orando por el CCH, y se está orando por la plaza, y se está orando por los comercios que rodean, y hemos visto milagros, y hemos visto la mano de Dios, hermanos. Y déjenme comentarle un testimonio. Quizá podría, por el tema de la inseguridad y todo esto, pude haber buscado un testimonio de una vida exitosa, grande, para que ustedes se inspiraran, y sí, amén, gloria a Dios, pero voy a hablar por algo que yo viví, hermanos. Como lo dije en un principio, soy una persona insegura. Por eso tenía que estar yo aquí, para platicar esto sobre la inseguridad. Cuando empezó todo este proceso de confinamiento, hermanos, yo sentía una gran tristeza, porque yo estoy dentro de la política y empezó todo esto y yo me sentía un inútil, hermanos, un inútil. Yo lloraba en las noches y yo le decía a Dios, ¿para qué estoy adentro de la política si no puedo hacer nada por lo menos por mis vecinos, por lo menos por los ciudadanos del municipio donde vivo? Si no puedo hacer nada, soy un inútil, Señor. Y entonces este espíritu de miedo me empezó a combatir y yo me creía un inútil. Yo me decía, es que no está sirviendo tu trabajo, es que no. Y luego en el trabajo me estaban molestando y me estaban persiguiendo y me hacían cosas, y hasta que Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de ahí y yo le dije, Señor, quizá no gano mucho, pero yo quiero, Señor, que tú me muestres dónde quieres que yo actúe. Necesito señales. Si no, no voy a poder hacer nada. Va a terminar todo este proceso de pandemia, de confinamiento, y me voy a seguir sintiendo un inútil. Y yo le dije al Señor, hermanos, y se lo dije con fe, y le dije, necesito señales tuyas, Señor. Entonces, pues una puerta se empezó a abrir, hermanos, una puerta se empezó a abrir, donde con autoridad, hermanos, pero porque Dios iba conmigo, porque yo se lo pedí, es que pude gestionar. A lo mejor no son muchas, hermanos, pero pude gestionar 480 despensas que pude dar en el municipio donde vivo a personas que lo necesitan. Pude gestionar 480 despensas y gestionando, obviamente con el poder de Dios, logramos dar entre 700 y 800 comidas, hermanos. Comidas calientes en 2 colonias. Y eran unas filas, ahí está mi mamá de testigo que me la llevé a fuerza. Eran filas tremendas, hermanos, de 300, 400 personas formadas y gente humilde, hermanos. Pero eso no fue por obra mía, hermanos. Eso no es por obra mía, porque si hubiera sido por mis fuerzas, sintiéndome un inútil, yo no salgo de mi casa y ahí me quedo guardado y no hago nada. Pero yo le dije a Dios, por favor, Señor, llévame, Señor, llévame. Y gracias a Dios, Él bendijo. Y yo estoy seguro de que aunque sea por un momento, pero estoy completamente seguro, porque fue bendición de Dios, que toda esa comida fue de bendición para sus cuerpos. Y ellos pueden seguir resistiendo ante esta pandemia, ante la falta de trabajo y ante la hambruna que hay en estos momentos, hermanos. Yo doy toda la gloria a Dios
por ese testimonio, hermanos, que les puedo yo dar de que después de tener inseguridad, después de sentirme la persona más inútil, hermanos, porque en serio me retorcía de sentirme la persona más inútil, Él bendijo, hermanos, y eso fue por obra de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, tú muéstrame dónde quieres que yo apoye, y adelante, Señor. Hoy mismo, hermanos, hoy mismo puedo dar otro testimonio de cómo Dios sí pone a las personas. Estábamos aquí afuera del templo y estaba con mi hermano Eduardo. Se acercó una persona a vendernos cubrebocas, una mujer con una hija pequeña, y ya estaba lloviendo muy fuerte. Entonces mi hermano Eduardo abrió la ventana y nos dijo, cómprenme un cubrebocas, por favor, porque no tengo para comer y pues por lo menos para comprar 1 kilo de huevo para mis hijas. Salí porque mi hija me llevó a que saliéramos a vender porque ya no teníamos nada. Mi hermano está de testigo de esas palabras, es testigo de estas palabras, hermanos. Y a esta mujer yo le dije, mire, en este momento no traigo nada. Si usted tiene la confianza, súbase al carro, vamos al banco y sacamos algo de dinero para que ustedes tengan algo que comer. Y esta señora al principio sí se sacó de onda, pero después se quedó así de, sí, la verdad, pues sí lo necesito. Entonces ahí vamos, el hermano y yo, con esta persona y su hija, fuimos al banco, pudimos sacar un poco de lo que Dios brinda y se lo dimos a esta señora. Mi hermano le empezó a hablar de Cristo, yo también le dije un versículo que dice, hermanos, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27, hermanos, es palabra que Dios dejó para que no tengamos miedo en cualquier situación a la que nos enfrentemos, hermanos. Quería compartirles estos testimonios porque son señales, hermanos, son señales de Dios. Cuando usted le permita a Dios que Él actúe y no usted por sus propias fuerzas, Él se mueve, hermanos, y Él se mueve. Que si es con autoridades, Dios se mueve, hermanos. Que si es para un trabajo, déjaselo a Dios, hermano. Déjaselo a Dios. Es de salud, hermano, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios, hermano. Él está contigo. Lo más importante de todo, hermano, es que Él te ama. Eso es lo más importante, hermanos. Versículo 27, hermanos, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fue ya cuando Jesús pudo acercarse con los discípulos. Ellos estaban ahí, pues con miedo, gritando, es un fantasma. Y Jesús, con tanto amor, hermano, con tanto amor que le tiene que en ese momento tenía con sus discípulos. Y estas también son palabras para ustedes, mis hermanos, que es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces continuamos, hermanos, en el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro muchas veces, hermanos, representa a un clásico mexicano, en el aspecto de que Pedro era grosero. Así, cuando Jesús lo conoció, Pedro era grosero, burdo, era aventado, agresivo. Pero poco a poco Dios fue cambiando su vida. Era un pescador, pero era un pescador malo. Si seguimos escudriñando más la Biblia,
era de los pescadores más malitos, hermano. Pedro, Jesús lo conoció porque Pedro pues no pescaba y nomás no agarraba nada, hermanos. Entonces, si nosotros estamos con Jesús, podemos caminar con libertad, hermanos. La barca, aquí también me gustaría que pusieran atención, mis hermanos, dice, la barca representa, hermanos, en esta historia, después del viento, después de la marea, todo esto que ya vimos, la barca, hermanos, también en nuestras vidas representa la comodidad. La barca representa el confort en el que nosotros luego estamos. Entonces, los discípulos estaban ahí, eran 12, pero solo uno le habló a Jesús. Solo uno le habló a Jesús. Y dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 11 se quedaron, hermanos. 11 se privaron de caminar hacia Jesús. 11 discípulos que ya habían visto los milagros de Jesús. Y solo Pedro tomó esa iniciativa y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas con Jesús. Ahí hay otro milagro, hermanos. Ahí hay otro milagro. Jesús lo invitó a ir hacia él y Pedro caminó. Pedro caminó sobre las aguas, hermanos, y como ahorita les decía, esta barca representa la comodidad, representa la seguridad, hermanos. Todo aquello que nos ata la barca son ataduras también, hermanos. Ahí va algo fuerte. La barca a veces también representa nuestro pecado, hermanos. Ese pecado escondido, ese pecado que nada más nosotros conocemos. Y a veces nos incomoda un poquito cuando hablamos sobre los pecados, hermanos. Pero mire, mi hermano, para que nosotros podamos caminar con Jesús y con seguridad, tenemos que dejar todo atrás, hermanos. Tenemos que dejar todo atrás. Tenemos que bajarnos de esa barca que se llame vicio. Tenemos que bajarnos de esa barca que se llame a veces familia, hermanos. A veces la familia, algo que nos entristece de la familia, tenemos que dejarlo, mis hermanos, porque Jesús está ahí diciéndote, ven y camina. ¿Qué más barcas puede haber, hermanos? ¿Qué otro tipo de barcas? El trabajo, la falta de trabajo. ¿Qué más, hermanos? La ambición al dinero, hermanos. Tenemos que soltarla, hermanos. Es dinero de Dios. Y es más, hermanos, no hay. La economía en el país no anda tan bien, hermanos. ¿Qué más, hermanos? Lo que piensen de mí. También, hermanos, todas estas barcas, todas estas cosas en nuestras vidas que pueden ser representadas por esta barca. Y Pedro dijo, sí, Señor, si eres tú, hazme ir a ti. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero Pedro, como un hombre más, en su debilidad, como todos nosotros, como hombres de hueso y carne, nuestra debilidad, ahí vamos otra vez a caer. Ahí vamos otra vez a dudar. ¿Por qué dudamos, hermanos? ¿Por qué dudamos si hemos visto que Dios ha proveído a nuestra familia? ¿Por qué dudamos si Dios ha dado salud?
¿Por qué dudamos, hermanos, si ya hemos visto los milagros de Dios? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudó Pedro, hermanos? ¿Por qué dudó? Entonces, esta barca que representa pecado, cadenas, cosas que cargamos, hermanos, nosotros nos podemos bajar, caminar. Dios restaura inseguridades, hermanos. Sentimos que no somos capaces de lograr proyectos, tenemos inseguridad para ir y conquistar toda la bendición que Dios tiene para nosotros, hermanos. Si creemos en Dios, hay seguridad, hermanos. Hay libertad para seguir adelante. Yo lo invito, hermano, a que abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, hermanos, por favor, del versículo 17 al versículo 18. Amén, hermanos. Segunda de Corintios 3, del versículo 17 al versículo 18. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios, esta palabra tan poderosa, tan importante, que Dios dice así, hermanos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí, hermanos, hay libertad. Es palabra del Señor, hermanos. Por eso es que la invitación es caminemos de la mano con Jesús, hermanos, y va a haber seguridad, hermano. Caminar con Jesús trae libertad, hermano. Libertad ante la opresión del miedo, libertad ante la opresión de la inseguridad de no tener trabajo, de la salud, hermanos. Hay libertad donde está el Espíritu de Dios, hermanos. Esto pone la piel chinita, hermanos. Hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Vamos a regresar a Mateo, hermanos. Mateo, versículo 28. No, versículo 31, hermanos, dice, entonces, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí vimos como Pedro, pues con esta debilidad que tenemos todos como humanos, tuvo duda y cayó al mar. Entonces dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Otro milagro, hermanos, otro milagro. Y cuando ellos subieron en la barca, o sea, Jesús y Pedro, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Él es Hijo de Dios, hermanos. Y Él, con profundo amor, hermanos, vino a esta tierra a hacerse carne y a morir por cada una de nuestras inseguridades, hermano. A morir por cada uno de nuestros pecados, hermanos. ¿Por qué dudamos, hermanos? ¿Por qué dudamos? ¿Cómo puedo caminar con seguridad en un país como México? ¿Cómo puedo caminar con seguridad en tiempos de crisis por la pandemia que azota el mundo, hermanos? Jesús le preguntaba a Pedro, ¿por qué dudaste?
Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos, hermanos. ¿Por qué dudamos? Si Dios ya nos ha mostrado su poder, Dios ya ha dado su provisión, hermanos. O que levante la mano quien se ha quedado sin la provisión del Señor, hermanos. Hermanos, es necesario pasar estas tormentas. Ahí es donde Dios muestra su poder, hermanos. Son necesarias. Jesús ya sabía que los discípulos iban a pasar por esa tormenta, hermanos. Jesús ya sabía, pero los estaba preparando, hermanos, para que ellos crezcan, para que ellos vieran que Jesús está ahí, hermanos. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, hermano. Esa tormenta que estás atravesando, mi hermano, llámale como tú quieras, hermano. Esa tormenta por la que estás pasando, Dios sabe. Y Dios la permitió, hermano. Dios permitió esa tormenta. Cada problema, hermano, que podemos, quizás, si estamos en Jesús, quizás podemos dejarle de decir problema y le podemos poner prueba. Esta prueba, hermanos, es una oportunidad para que la gloria de Dios se presente. No es más que eso, hermanos. Tranquilos. Dios está contigo. Dios conoce tu tormenta. Pero es una oportunidad para que su gloria sea presente y tú puedas dar testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Es para eso, para que tú compartas palabra, hermano, para que tú salgas a predicar, hermano. Esa tormenta está hecha, fabricada, hermano, para que tú crezcas en el Señor y tú puedas ir a contar allá afuera, hermano, lo que Dios ha hecho en tu vida, para que otras vidas sean transformadas por medio de tu testimonio. Para eso Dios diseñó esas tormentas, hermanos. Sigamos saliendo, sigamos predicando, hermanos, que esto sea, que la predicación, mis hermanos, sea lo más normal para esta iglesia, que esa sea nuestra nueva normalidad y no la nueva normalidad que nos quiere venir a imponer el mundo o en este país, hermanos. Que nuestra nueva normalidad sea eso, hermanos: salir, caminar de la mano con Jesús, caminar sobre las aguas, ir con Jesús, hermanos, y tener seguridad de que Él está ahí, tener la seguridad de que Él se va a mover de forma poderosa en esta ciudad y en este país, hermanos. Estas palabras, hermanos, después de este tema de la inseguridad, de la seguridad que Dios nos da al caminar con Él, hermanos, me vino entonces también esta pregunta que dice así, hermanos, y con esto termino mi intervención. Dice: ¿cuál es la razón por la que vivimos? Por más que le damos vueltas a esta pregunta, la respuesta es una. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. También nos encontramos con esto, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sin duda, hermanos, hay veces en las que no nos sentimos preparados para testificar, por debilidad, por pecado, por falta de fe. Pero, hermanos, déjenme decirles que el Espíritu Santo es quien va al frente y es quien hace la obra por puro amor y por gran misericordia. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos ha dotado de una gran energía, de sentimientos, de un gran corazón y de un espíritu. Nos ha dado la bendición de comunicarnos directamente con Él, y Él nos ha dado su palabra, hermanos. Vayamos y prediquemos. Vayamos unidos a la batalla
por el rescate de las almas vacías. Predica con gozo, como cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, hermano. Predica, hermano, con esa emoción, como cuando te dijeron que serías mamá o papá por primera vez. Predica con amor, como cuando tu hijo nació y vio por primera vez la luz. Predica con emoción, como cuando te aceptaron en ese trabajo que tanto anhelabas. Predica con sentimiento, como cuando aquella ocasión te dio el sí esa novia o novio que tanto querías. Predica asombrado, como cuando te aceptaron en la escuela, joven. Predica con furia, como cuando aquel ladrón te despojó de tus pertenencias y perdona. Predica con importancia, como cuando vistes tus mejores ropas para acudir a un importante compromiso. Predica con profesión, como cuando entregas un proyecto en tu trabajo. Predica con júbilo, como cuando en ese último concierto acudiste. Predica con abundancia, como cuando volteas a ver la alacena y está llena. Predica con sabor y dicha, como cuando puedes degustar de un manjar que Dios ha colocado en tu mesa. Predica con humildad, como cuando Dios te rescató de la oscuridad. Predica con aquel sentimiento, cuando se fue aquel familiar que tanto amabas. Predica con agradecimiento, como cuando Dios te sacó de ese problema que no le veías fin. Predica con fe, como cuando clamabas por aquella petición de tu corazón. Predica con vida, como cuando Dios decidió darte sanidad. Predica como si mañana dieras positivo a COVID-19 o alguna otra enfermedad más mortal. Predica, hermano, predica. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Caminemos con Cristo, hermanos, y donde quiera que esté Cristo, donde quiera que esté el Espíritu de Dios, hermanos, ahí hay libertad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre, porque bendito Señor, hablas tú, Señor, es tu palabra, Padre. Señor, nosotros te rogamos, Padre, por todos aquellos que estas semanas recibieron tu palabra, Señor. Bendito Padre, nosotros te pedimos porque ese amor tuyo germine, aunque no sea en este lugar, Señor, aunque sea en otra iglesia, o aunque sea en otra ocasión o en otro momento, Padre, que no sea el de nosotros, Señor, sino cuando tú quieres, y que ellos puedan dar ese testimonio, Señor, de que tú estuviste ahí, Padre, en momentos de crisis. Señor, yo te quiero pedir por mis hermanos, que tú los bendigas mucho, Padre. A mis hermanos que han decidido a salir a predicar, a mis hermanos que han decidido estar en sus casas, Señor, tú también bendícelos mucho, Padre. Que todos salgamos de nuestro confort, Señor, pero no del confort material, no de estar en casa o no, sino de nuestro confort, hablando de nuestro pecado, Señor, de nuestro confort, hablando de la inseguridad, Señor, porque la comodidad es la máxima expresión de inseguridad. La comodidad no sirve, Señor. La comodidad es inseguridad y es vacío de que tú no estás ahí, Padre. Nosotros te rogamos, Señor, que tú te muevas en esta iglesia, Padre, y que todos mis hermanos que vienen a las clases y que todos mis hermanos que vienen a los cultos, que tú les cubras con tu santa sangre, Señor, y que ninguna bacteria ni ningún espíritu venga e interrumpa la alabanza al Señor, la ofrenda a ti, bendito Padre. Agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que tú has dado a este lugar, Señor. Agradecemos por tantas bendiciones que tú has dado a tu iglesia, Padre. Y sabemos, Señor, que tú estás aquí. Tú
presencia está aquí, Padre, y por eso hemos actuado con libertad, y por eso hemos salido con libertad, Señor, porque tú has estado con nosotros, Padre, y podemos dar testimonio que hemos visto tus milagros, Señor, porque solo contigo podemos ver esos milagros, Padre. Te rogamos, Señor, que Padre, hay tanta gente que necesita de ti, Señor. Hay tanta gente que no ha escuchado la palabra. Nosotros te pedimos que tú nos lleves a aquellos lugares donde no se ha predicado la palabra, Señor. Por favor, Padre. Todas estas actividades, Señor, todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos. Y es para ti, Señor. Es para ti, bendito Padre, para nadie más. Es para ti, Señor, es ofrenda nuestra, Padre. Damos gracias por tanta bendición y por tu presencia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Dios.